Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿No ha ingresado John, el monitor del grupo? No lo veo. Él quedó de crear un grupo de salud ocupacional para que estuviéramos como en contacto. Ayer lo estaba haciendo, no sé qué pasó con respecto a ese grupo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿En qué quedamos nosotros en la clase Señora, anterior? estábamos hablando de la salud ocupacional en Colombia. Estábamos viendo un video, ¿no? Sí, señor, que hablaba todo de la historia de la salud ocupacional y su evolución en el territorio colombiano. Sí, pero también estábamos viendo un video que estaba mencionando cómo los niveles de estrés están afectando lógicamente a las personas. Entonces, vamos Sí, a señor. retomarlo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es pues como el significado de lo que es la palabra del trabajo. Y bueno, un poco la evolución del trabajo hasta nuestros días, ¿no? Un poco esa parte. Entonces vamos a retomar el video donde estábamos, permítanme yo los comparto para luego ya iniciar. Me dicen si ya está viendo la pantalla de lo que quiero compartir con ustedes. Sí, sí, señor, se ve la pantalla. Profe, ya te ven. Ok, entonces me dicen ahora por favor si tenemos audio, si ustedes escuchan el, el sonido, el audio del video. A ver, ya les doy play. Es un estado que se caracteriza por altos ¿Escucha? niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. Sí, señor. Vamos a retomar esa definición que es importante. Oye, está leyendo esto. Ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del Quiero que comencemos desde... hacer alteraciones Ok, psicosomáticas. ahí estábamos. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento,
las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. ¿Me escucha? Look at this girl. No, really look at her. She's Señor, gorgeous. se está escuchando. Girls like this all the time. The grocery store or coffee shop or... O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador.
Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas. Juntos podemos protegernos siguiendo hábitos saludables. Lysol, trabajando juntos. Want to know the most common mistake men make when approaching women? But most have no clue that they're making it. See, Específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Bien, entonces, muchachos, pues la idea es que tengamos presente cómo en las condiciones laborales se presenta estos niveles de estrés. Permítanme que tengo que quitar esto.
Fíjense que ahí nos están planteando un poco los factores que a nivel empresarial, a nivel de trabajo, puede estar generando todos esos niveles de estrés. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Me pueden decir cuáles son esos factores que generan el estrés? ¿Alguna persona me puede colaborar con eso, por favor? Sí, las relaciones, los factores biopsicosociales, las relaciones interpersonales, la sobrecarga laboral, los horarios extenuantes. Hoy en medio de la pandemia nos vemos todos abocados a esta situación en la que tenemos unos horarios excesivos, más largos que antes. Y pues nosotros particularmente que empatamos con la academia, con el tema académico, pues se duplica ese tema como un factor estresante. Ok, ¿qué algún otro hay por allí que se mencione, aparte del que mencionó Sam? ¿Cuál sería? Pues, profe, completando lo que dijo Sandra de lo que se está viviendo hoy en día, es el entorno en el que uno se está desempeñando. Tras de que los horarios son más largos, el encierro está ayudando a ese estrés laboral. Sí, ok. El encierro, lógicamente, y la poca actividad que se pueda tener. Hay dos factores que generan altos niveles de estrés, que no lo han mencionado ustedes, no lo mencionó, bueno, pues yo le digo Sami porque aparece allí, ¿no? ¿Cuál es el nombre tuyo, Sami? ¿Cuál es tu nombre, Sami? No abrí el micrófono, qué pena. Sandra Murcia. Ah, gracias. Es que como aparece Sami, no Fue mi esposo, yo no matriculé esto así. Ah, bueno, ok. Listo, Sandra, gracias. Entonces, hay otros estresores o factores a nivel laboral que pueden estar llevando a que nosotros tengamos altos niveles de estrés. Recuerden lo que se dice en el video. En el video se plantea de que el estrés en cierta manera ayuda a que nosotros tengamos un poco de acción, de dinamismo, como que nos ayuda un poco a reaccionar, pero cuando ya lógicamente se pasan esos niveles de estrés de una manera elevada, pues lógicamente pues ahí sería algo mucho más negativo. Entonces, eso sería. Profe, una pregunta. Sí, Patricia. No sé si esté equivocada o esto. ¿No generaría también alto nivel de estrés, digamos, una enfermedad, tipo que alguien en el trabajo esté desarrollando un cáncer? Eso genera también esto de estrés, ¿no? ¿Para quién? ¿Para la persona que padece el cáncer o para los compañeros que trabajan al lado de la persona que tiene cáncer? Yo digo que por ambos lados, para la persona que tiene el cáncer y pues para los compañeros, porque pues esa persona siempre va a estar en una angustia, entonces digamos si los compañeros no lo saben manejar, entonces los va a desesperar. Seguramente, ¿no? Seguramente, me parece que lo más importante allí es de que haya un seguimiento, un acompañamiento y conocimiento de lo que está viviendo la persona, que tiene esa enfermedad, que tiene la patología. Entonces estamos diciendo de que la persona que tiene, digamos, una enfermedad de esas fuertes, entonces lógicamente esta persona puede estar en control médico permanentemente, entonces eso la lleva a que tenga que estar incapacitada, que tenga que cumplir una serie de citas médicas. Entonces, lógicamente, eso genera estrés porque tiene que desligarse un poco de sus actividades laborales y la empresa pues tiene que asumir también, digamos, el espacio y las funciones que está cumpliendo esta persona. Entonces, si las relaciones no son buenas, si las relaciones interpersonales no son buenas, seguramente eso puede suceder, que se pueda incrementar los conflictos por aquello de la enfermedad. La falta de conocimiento también de los compañeros, de cómo manejar un poco el nivel de angustia de la persona, pues también es muy importante. Hay una serie de estrategias que se utilizan, es como informar a las personas que están alrededor del paciente, del trabajador que tiene, en este caso, el ejemplo que tú colocaste, Patricia, de cáncer. Entonces, lógicamente, lo que hay que hacer es tener conocimiento de cómo es el manejo
¿sí? Una guía para manejar un poco todas esas circunstancias. A veces la gente de pronto no lo sabe hacer, termina siendo un poco imprudente y generan más reacciones negativas. Que no vaya a haber problemas, seguramente sí los va a haber, pero la cuestión es de que no se acrecenten, de que no se presenten de una manera tan drástica y frecuente, ¿no? Habrá el estrés para la persona que padece la enfermedad por la misma salud, por la salud de él, ¿sí? Y también porque pues esta persona pues, lógicamente está pensando o en el trabajo o en la salud, si lo van a sacar de la empresa y bueno, o sea, es un caldo de cultivo allí generador de estrés, ¿sí? Por eso hay que hacer el acompañamiento y por lo general este tipo de personas mantienen más en consulta médica que trabajando, precisamente por todos los procesos terapéuticos que tienen que hacerle a esta persona. Bien, ¿qué otro factor estresante de pronto puede existir allí que no mencionamos? Profe, no sé, Sí, Hugo, diga Hugo, por favor. profe, no sé si ahí, digamos, en el video decían como la falta de capacitación, porque hay veces uno llega a veces a la oficina a trabajar y uno como que hay momentos que uno no sabe qué hacer y es más como por falta de conocimiento, digamos, que le hagan a uno la capacitación, profe. No sé Sí, si como las relaciones o conflictos entre compañeros, pues, falta de comunicación asertiva, profe, también podría ser. sí, de hecho, ahí mencionaste dos factores generadores de posible estrés. Uno, pues es la comunicación, una comunicación totalmente encubierta, una comunicación malsana, una comunicación que realmente no permite que se cumplan los objetivos, o que la información que se tiene de las funciones o del trabajo que yo tengo que realizar no están siendo completas o claras. Entonces, lógicamente, eso lleva a que la persona desarrolle angustia y esa angustia va incrementándose hasta generar los altos niveles de estrés. Acuérdense del síndrome de adaptación general que mencionaban ahí en el video, que lo plantea un autor que se llama Seley, ¿sí? En donde se habla de tres pasos o tres niveles, en donde hay un signo de alarma, hay un signo de resistencia y hay un signo de fase de agotamiento. Porque las personas saben que tienen que enfrentar el estrés o saben que tienen que más bien enfrentar la situación problema, tienen esa resistencia y tienen toda la capacidad, toda la energía para manejar ese problema asociada de que no hay conocimiento del trabajo de una manera clara o porque no hay buenas relaciones interpersonales con los compañeros o porque hay una mala relación con el jefe inmediato, hay acoso laboral. Entonces la persona tiene la idea de querer y poder solucionar el problema. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la solución del problema, pues tiene todo ese dinamismo y toda esa posibilidad. Pero se da cuenta con el paso de los días y con el paso del tiempo de que no ha podido solucionar nada y que el nivel de conflicto, en vez de disminuir, se incrementa. Y cuando se incrementa, pues lógicamente se incrementa el estrés. Entonces esa fase de resistencia empieza a agotarse porque yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué conductas asumir, yo ya no sé cómo manejar esto. Entonces ahí es cuando se presenta esa fase de agotamiento. Y el agotamiento entonces termina siendo como una muerte en las defensas porque ya no sé cómo afrontar esta situación. Entonces, en ese sentido, es cuando no hay un buen manejo en la comunicación, cuando no hay un buen conocimiento de los roles, o a mí me contrataron para hacer una cosa y termino yo haciendo otra. Entonces, eso es algo que se puede estar presentando, Hugo. ¿Tú ibas a comentar algo, Elizabeth? Yo quiero aportar algo. Sí, dilo. Sí, señor. Es que, digamos que lo que se... Elizabeth, tu audio no está bien. Elizabeth, corrige tu audio, por favor, que no está bien. Yo creería que bastante. Y es que Elizabeth se escucha como entrecortada. ¿Ya me escuchan bien?
No, no, Elizabeth, todo lo que tú mencionaste no se te entendió absolutamente nada. Empezar. Sí, creo que tienes que volver a decir las cosas, Elizabeth. ¿Ya se escucha bien? Ahí. Sí. Sí, ahí está bien. Dilo. Listo. Bueno, decía que respecto al tema de las empresas o lo que evidenciamos como tal, el enfoque influye muchísimo respecto a, digamos, un proceso, como decía mi compañero Hugo, de capacitación y adecuado, digamos, que proceso con los empleados respecto a una seguridad en el trabajo. Y es que tal vez no se ha tenido en cuenta al individuo como el centro de un contexto donde no solamente es trabajador, sino que también tiene un tema social, también tiene un rol familiar, también tiene un rol, o sea, varios roles que llegan a influir. Si de pronto yo puedo hacer un proceso, como, no sé, para comunicación asertiva y demás, en una empresa con los compañeros de trabajo, pero tal vez el individuo, la persona, tiene tal vez un tema económico súper fuerte o temas familiares que hacen que ese estrés pueda llegar a influenciar muchísimo en su nivel de trabajo y demás. Pienso que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta que el empleado no solamente tiene el rol de empleado como tal en su vida, ¿sí? Y depende también, digamos, del contexto. No es lo mismo un empleado en el tema de vendedor como tal, no sé, en una empresa o cadenas de ventas, a tal vez un área de producción donde manejan muchísimo estrés, donde se tienen que sacar pedidos rápido, donde sí, digamos que pienso que las empresas a veces se enfocan solamente en su producción y pues ha dejado de lado como que un poco el contexto en el cual el está constantemente y no solamente tiene un rol. Pienso que en eso sí hay como falencias en varios aspectos. Bueno, lo último se te perdió nuevamente el audio, pero pues, la mayoría de las cosas se te comprendieron, ¿no? Sí, sí, dame un instante, Sammy, ya te doy la palabra. Permítame un instante para completar un poco lo que estaba mencionando. Elizabeth. Elizabeth, gracias. Claro, de hecho es como un deber de los empresarios de la empresa, de cualquier organización, generar espacios de capacitación por cualquier tipo de eventualidad, si sea por comunicación efectiva, si sea por problemas de relaciones interpersonales, que sea porque se va a cambiar la tecnología en la empresa, que sea porque se va a hacer un incremento en la cultura organizacional o en el desarrollo organizacional. Entonces, esa situación hay que manejarla desde el concepto de la comunicación. Y hay que hacerlo. O sea, hay 2 horas semanales para que por áreas, por sectores de la empresa, se vaya capacitando a la gente. Eso es un deber de los empresarios y es un derecho de los trabajadores, porque no es simplemente que se generan los cambios y la persona no tenga conocimiento o cuando ya se entera, es que ya tiene que hacer otro tipo de actividades y no se le brindó la información oportuna y adecuada. Entonces, lógicamente, eso no está bien manejado por la parte empresarial. De hecho, lo que decía Hugo con respecto a la capacitación, sí hay que hacerlo, precisamente para que se evite los comentarios de pasillo o la psicología del rumor con respecto a todo ese proceso que tiene al interior de la organización. Hay que hacerlo y como tú dices, Elizabeth, se plantea entonces la necesidad de que nosotros veamos al empleado, al colaborador, lo veamos con esa persona que se emociona, que siente, que se angustia. No es una parte únicamente productiva laboralmente, sino que está teniendo una serie de circunstancias personales, sociales, económicas, familiares, de pareja, que pueden estar influyendo negativamente en el contexto laboral. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, lo que tú mencionas, Elizabeth, hay muchas empresas que tienen
como esa falencia en donde se comportan de una manera muy autoritaria. ¿Sí? Blake y Moulton son dos autores que hablan muchísimo de liderazgo. Ellos plantean una rejilla gerencial en donde mencionan 5 tipos de liderazgo. Si ustedes quieren consultar esa rejilla gerencial, que me parece muy interesante, es algo que dice o que determina qué tipo de liderazgo tiene nuestra gente, nuestros jefes. Es un liderazgo paternalista. Y lo cierto es que también las empresas no terminan siendo paternalistas. Una empresa que se ponga a pensar con el corazón únicamente y descuide la parte de la productividad tampoco va a ser viable. Entonces se necesita que haya como una relación directa entre y equilibrada, equitativa entre lo que es la productividad y lo que es el bienestar de la gente como tal. Sami, ahora sí, bueno, Sandra, por favor. También, no se preocupe. Yo quería complementar algo con respecto a eso. Hoy en día existe algo que es MIPG, es el modelo integrado de gestión que obliga, y ya está estipulado, que obliga tanto a empresas privadas como públicas para que implementen dentro de sus procesos todo ese campo de la capacitación orientado al resultado, pero orientado al recurso humano, en donde se escucha lo que más se fortalece en los procesos de MIPG es la escucha activa y participativa de los empleados. Entonces, hoy y para poder licitar en otras empresas, la pequeña, mediana y gran empresa tiene que estar ajustada en esos procesos. Y ahí abarcaría lo que está diciendo Elizabeth, lo que decía Hugo, en donde es importante determinar el nivel de las cargas laborales, la sana distribución de las funciones por perfiles, porque a veces las sobrecargas de trabajo hacen que eso sea un factor estresante y que suba el síndrome de burnout, que es cuando ya la persona ya está quemada, al borde. Quemada. Quemarse de tanto trabajo, que son tantas y tantas y tantas cosas. Reunionitis crónica. Una persona que tiene unas funciones asignadas y unas tareas específicas para entregar, pero se la pasa de reunión en reunión, pues ¿cuándo las va a entregar? Es cuando esa persona dura horas y horas y horas extensas trabajando, y esas son las horas adicionales. Entonces ahí es donde veríamos ese bendito síndrome salido de causa. Ok, sí, es exactamente lo que hemos venido planteando en esta charla ahorita con respecto a cómo la gente tiene que, los empresarios, los empleadores tienen que estar muy ligados para el bienestar del trabajador. O sea, la legislación nos dice a nosotros que nosotros debemos, como entidad reguladora del ambiente de trabajo, las ARP, entonces estamos diciendo que tienen que cumplir con una serie de requisitos precisamente para que no haya esa carga laboral, precisamente para que no se generen esos niveles de estrés. Hay que estar constantemente evaluando precisamente qué es lo que está pasando con nuestra gente. De esa manera, lógicamente, se puede solucionar problemas al interior de la empresa. Pero si no se hace ningún tipo de corrección, pues lógicamente los problemas no van a faltar, siempre van a estar allí latentes. Entonces fíjense que todas estas circunstancias, todos estos factores desencadenan en unas consecuencias psicológicas, físicas, la salud se deteriora de una manera enorme. Entonces, perdón. Entonces eso lo que hace es que la persona pues se afecte emocionalmente y laboralmente. Dentro del contexto laboral se va a tener entonces una rotación de personal enormemente grande, porque pues se mantiene incapacitada constantemente, y toda esa situación lleva a que se generen conflictos. ¿Ven? Les decía que, por ejemplo, el aspecto relacionado con la salud del trabajador
Ustedes lo veían allí como los niveles de ansiedad elevados, los trastornos del sueño. Es decir, hay una hipersomnia que se está durmiendo demasiado, o está al otro lado, que es el insomnio, en donde no se logra descansar. Y lo hablábamos nosotros ayer, cuando uno está tratando de entender que yo quiero que la gente trabaje para mí y que sean totalmente productivos, pues entonces se necesita que la persona descanse. O sea, yo no puedo trabajar si, no puedo rendir si estamos hablando de que no estoy durmiendo por lo menos 6 horas. Y eso que 6 horas es poco. Y si mi trabajo es de una vigilancia importante, de una actividad y una concentración importante, pues cuando yo estoy trasnochado, pues no voy a rendir absolutamente nada, o voy a cometer accidentes de trabajo impresionantes, o si yo estoy manejando el Transmilenio, pues entonces también me voy a estrellar, o si yo estoy siendo un piloto de avión, pues entonces no puedo yo estar asumiendo ese tipo de responsabilidad. Ya ahorita la plataforma nos va a retirar, entonces volvemos en 30 segundos para retomar este tema y continuar con lo que nos corresponde en el día de hoy. Entonces vamos a esperar que nos retire la plataforma y nos volvemos a integrar, por favor.